Hola a todos, os dejamos aquí un vídeo tutorial de resumen sobre el análisis sintáctico que hemos visto en clase. Como sabemos, el análisis sintáctico se puede hacer partiendo de la oración y llegando hasta cada una de las palabras que la componen, o al contrario, partiendo de las palabras, llegando hasta la oración. En ambos casos es útil, es válido y será válido también en el examen. Por lo tanto, vamos a ir mezclando los tres ejemplos. Vamos al primer ejemplo. Vamos a intentar analizar la oración "La niña más alta lanzó la pelota lejos de la canasta". Primera pregunta. ¿Cuál es el verbo de la oración? Bien. Efectivamente, lanzó es el verbo de la oración. ¿Por qué lo sabemos? Bien, intuitivamente, porque le preguntamos al verbo ¿quién lanzó? Y encontramos que es la niña más alta. Aunque sabemos que este método tiene problemas más adelante con otro tipo de oraciones, la forma más sistemática de hacerlo es cambiando el número del verbo. Lanzó está en singular, lo ponemos en plural, lanzaron, y vemos que cambia. Al leer la oración con lanzaron, tenemos necesariamente y por concordancia que cambiar "las niñas más altas lanzaron la pelota lejos de la canasta". Por lo tanto, ahora sí tenemos la comprobación de que la niña más alta es el sujeto de esta oración. Ya podemos establecer quién es el sujeto y quién el predicado. Una vez hecho, pasamos a analizarlos por separado. Vamos primero con el sujeto. El sujeto está compuesto por 4 palabras que se agrupan en 3 términos. La es un artículo, por lo tanto determinará al núcleo de un sintagma nominal, en este caso niña, y más alta es un complemento, porque nos dice cómo es la niña. Luego habrá un tercer nivel de análisis, porque más alta habrá que distinguir esas dos palabras distintas. En el predicado vemos el núcleo, que ya lo teníamos identificado, y la agrupación de esas 6 palabras en 2 grupos distintos. ¿Qué lanzó? Lanzó la pelota. Bien, la pelota se puede sustituir por un pronombre, la, así que es un complemento aparte. ¿Dónde la lanzó? La lanzó allí. ¿Dónde es allí? Allí es lejos de la canasta. Por lo tanto, tenemos otro complemento que indica un lugar. Bien, aquí tenemos todos los términos. Dentro del predicado, que es un sintagma verbal, tenemos el núcleo, que es un verbo, y 2 complementos. La pelota, que es un sintagma nominal, y lejos de la canasta es un sintagma adverbial. Pasamos al siguiente nivel de análisis. Como decíamos antes, más alta eran 2 palabras y era necesario establecer cuál era cuál. Bien, el núcleo de ese sintagma adjetival es el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Alta. Entonces, ¿cuál es la función de más? Más es un adverbio y por lo tanto modifica al adjetivo. Yendo a los complementos del sintagma verbal predicado, encontramos que la pelota era un sintagma nominal, por lo tanto tenemos un determinante, que es el artículo la, y la pelota, que es un sustantivo, el núcleo. Y lejos de la canasta es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque como sintagma adverbial tiene un núcleo, que es el adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Lejos, indica distancia. Y aparece un complemento de la canasta. ¿De dónde estaba lejos? De la canasta. Bien, ese tipo de complemento, ¿qué tipo de sintagma es? Pues empieza por de. De es una preposición. Todos los complementos que empiezan por preposición son sintagmas preposicionales. Y aquí distinguiremos dentro del complemento la preposición y el término. Y el término es un sintagma nominal, la canasta. Para terminar el análisis diremos que la es el determinante de ese sintagma nominal, mientras que canasta es el núcleo del sintagma nominal. Con esto habríamos terminado el análisis de esta oración. Partiendo de la oración, la definición de sujeto y predicado, hemos ido bajando hasta determinar cuál es la función de cada una de las palabras que la componen. Si habéis coincidido, enhorabuena. En la oración anterior resultaba muy fácil identificar al sujeto. Ahora vamos a ponerlo un poco más complicado. El sistema es el mismo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Desde muy pequeño el niño lloraba. Muy bien, si habéis establecido que lloraba era el verbo, entonces habéis acertado. Ya tenemos el verbo y volvemos a lo mismo. ¿Quién lloraba? O mejor, si cambiamos el número del verbo y en lugar de decir lloraba ponemos lloraban, ¿qué cambia? Desde muy temprano los niños pequeños lloraban. Por lo tanto, el niño pequeño es el sujeto.
puesto que por concordancia es el que cambia de número cuando cambia de número el verbo. Pues ya podemos establecer cuál es el sujeto y cuál el predicado. Pero a diferencia del caso anterior, el sujeto y el predicado no están separados, sino que uno aparece inserto en el otro. Se han movido un poco las llaves, pero bueno, queda claro que desde muy temprano es la primera parte del predicado, el niño pequeño es el sujeto y lloraba es la segunda parte del predicado. Pasemos al siguiente nivel de análisis. Desde muy temprano es un complemento. ¿Por qué? Porque indica cuándo ocurre la acción del verbo. ¿Cuál era el verbo? Lloraba, que es el núcleo del predicado. Y el sujeto es un sintagma nominal, por lo tanto, lo dividimos en determinante, núcleo y complemento. Si bajamos todavía más en el análisis, encontramos que el complemento, que es un sintagma preposicional, está compuesto por la preposición desde y por muy temprano, que es el término, en este caso un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque temprano es una indicación de tiempo. Si continuamos bajando en el análisis, ¿qué encontramos? Pues que el término se divide en dos. El núcleo, que es el adverbio principal, temprano, y muy, que es un adverbio que indica graduación o intensidad, y por lo tanto es el modificador del núcleo. En este caso, la oración ha sido analizada de la misma manera que la anterior, partiendo de la oración, bajando hasta las palabras, dándole a cada una la función establecida, y hemos empezado igual, estableciendo quién era el verbo y cuál el sujeto. Para terminar este repaso del análisis sintáctico, vamos a analizar una tercera y última frase. Esta frase va a tener la peculiaridad de que no tiene un sujeto como el que hemos visto hasta ahora y además vamos a hacer el análisis inverso, es decir, en lugar de ir de la oración a las palabras, vamos a ir de las palabras a la oración. Bien, la oración es, ocurrió sin previo aviso. Bien, volvemos a lo de siempre, ¿quién es el verbo? En este caso, si había respondido ocurrió, es correcto. Bien, antes de proseguir necesitamos establecer cuál es el sujeto. Si cambiamos el verbo de número, ocurrieron sin previo aviso, no hay ningún cambio en la oración. Por lo tanto, el sujeto no está en la oración. Este es un caso que hemos estudiado en clase. ¿Cómo podemos establecer el sujeto? El sujeto está, pero no está, se intuye. Algo ha ocurrido, algo ocurrió. Si decimos algo ocurrió sin previo aviso y cambiamos el verbo, ocurrieron, no podemos decir algo ocurrieron, algunas cosas ocurrieron. Por lo tanto, estamos en una oración del tipo sujeto tácito o implícito. Bien, una vez resuelto este problema, continuamos la oración, el análisis tal y como lo hacemos hasta ahora. Hasta ahora, en lugar de pasar de la oración de las unidades mayores a las unidades menores, partiendo de las palabras, reconstruimos el árbol. Bien, palabra por palabra, ¿qué es ocurrió, qué es sin, qué es previo y aviso? Vamos a verlo. Ocurrió es el núcleo de un sintagma verbal, puesto que es el verbo. Sin es una preposición. Previo es un complemento, porque nos dice cómo es algo. Previo. ¿Previo qué? Previo aviso. ¿Cómo era el aviso? Previo. Por lo tanto, aviso es el núcleo. Una vez que sabemos la función de cada palabra, las agrupamos en sintagmas. Previo aviso, complemento y núcleo, siendo aviso un sustantivo, sabemos que se trata de un sintagma nominal. Y previo del complemento. Bien, hemos visto en clase que cuando en un sintagma nominal la palabra que va delante dice algo sobre el núcleo, la llamamos determinante. Pero en este caso, previo es un adjetivo. Y también hemos dicho en clase que los adjetivos complementan el sustantivo. Por lo tanto, tenemos aquí el complemento delante, antecede al sustantivo. Si continuamos el análisis, es decir, si metemos todavía estos grupos en grupos más grandes, encontramos que como hay una preposición y un término, que es un sintagma nominal, tenemos un complemento del verbo con la forma de sintagma preposicional. Si continuamos haciendo el análisis, ¿qué encontramos? Que el predicado está conformado por el núcleo del sintagma verbal, ocurrió, y por el grupo de palabras o el sintagma preposicional que lo complementa sin previo aviso. Y hasta aquí llega el análisis sintáctico. Como veis, nos movemos todavía en unos niveles muy básicos. Cualquier duda la preguntaremos en clase. ¡Ánimo!